Punto de partida, Buenaventura Valle. Destino, San Antonio de Yauré, corregimiento del municipio López de Micay, Cauca. Hora de salida, 5:45 de la mañana. Tiempo estimado de llegada, 6 horas. Medio de transporte, lancha. Misión, llevar identificación a 350 colombianos en situación de vulnerabilidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil presenta las rutas de la identidad. Como lo han hecho durante 10 años, hoy una brigada de la Oficina de Atención a Población Vulnerable, UDAP, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, toma una nueva ruta para llevar identificación a una de las zonas más apartadas de la geografía colombiana, el corregimiento San Antonio de Yauré, en el municipio López de Micay, al occidente del país. Mientras se alistan para emprender su camino, el gris del cielo anuncia un resplandeciente sol que acompañará su trayecto de casi 6 horas en lancha. Básicamente nuestro compromiso es planear, ejecutar y entregar documentos de registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía a toda la población vulnerable, específicamente a personas que están en zonas de difícil acceso. Sí, identificar a población vulnerable como los desplazados, las negritudes, los indígenas, los niños, las mujeres y los damnificados de desastres naturales. Y es que jornadas de documentación como la que se adelantará en San Antonio de Yauré se han convertido en la oportunidad perfecta para conocer, ayudar, aprender y brindar respaldo a estas personas, pero también se han convertido en una de las maneras más eficaces para reconocer sus derechos como colombianos. López de Micay, como muchos territorios de nuestra geografía nacional, en donde realmente existen muchas necesidades, creímos que era uno de los sitios en donde realmente necesitaba que se diera una visión, no solamente a nivel de la registraduría, sino a nivel de los organismos de cooperación internacional, para que vieran las necesidades y el trabajo realmente que se viene dando desde la Registraduría Nacional a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. En la labor misional de la Registraduría, el proceso de registrar la vida civil de los ciudadanos es fundamental. Esto se materializa en la expedición del registro civil de nacimiento. Por eso, la entidad constantemente adelanta estrategias encaminadas a mejorar la prestación del servicio y ampliar su cobertura. Porque es el acceso a los derechos, es el acceso a la salud, es el acceso a la educación, es el acceso a una gran cantidad de programas del Estado. Más adelante es el acceso a la misma ciudadanía, el acceso al nombre, es decir, a la posibilidad de disfrutar de derechos universales. Sin importar lo recóndito del lugar donde viva el colombiano, como en este caso, un corregimiento al que solo se puede acceder por vía fluvial y al que se dirige esta brigada de la UDAP. Pero antes deben superar la fuerza de las aguas del Océano Pacífico, una ruta ineludible, ya que es la única manera de desplazarse por este sector. La razón: las difíciles condiciones geográficas de la zona hacen casi imposible el transporte por tierra. Por ser una zona tan vulnerable, hay que utilizar todos los medios de transporte, fluvial, terrestre, marítimo, inclusive en mula hemos tenido que atender las campañas de identificación y adicionalmente la infraestructura que hay que utilizar para llevarlo. Sí, porque en cada jornada de identificación deben contar con su equipo básico de trabajo. Una unidad móvil de registro compuesta por una antena satelital, computadores, impresoras, planta eléctrica y sistema digital de fotografía, que permite acceder desde lugares remotos a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, para poder entregarle inmediatamente a la población atendida los registros civiles y tarjetas de identidad,
así como contraseñas de cédulas de ciudadanía, que a ellos ahora se les entregan laminadas. Estamos conectados directamente desde nuestra base de datos a nivel central para que el documento, especialmente el registro civil, quede ingresado desde su inscripción en la base de datos, y esa obviamente es la validez para que pueda acceder a cualquier servicio que necesite el Estado. Hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con 10 de estas unidades, 7 con vehículos y 3 sin ellos. Verdaderas registradurías móviles que transitan por aire, tierra, mar y río para llegar a los lugares más apartados de Colombia. Y es que esta estrategia nació hace 10 años, inicialmente como una solución para llevar identificación a la población desplazada, luego de que un estudio mostrara las consecuencias de la indocumentación de estas personas para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Así, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Corporación Opción Legal, en 1999 suscribieron un convenio para fortalecer la capacidad de respuesta institucional para la atención a esta población. Pero la experiencia de las primeras campañas hizo que el enfoque inicial cambiara, ampliándose el cubrimiento a otros sectores poblacionales también en alto grado de vulnerabilidad. 5 años después, en 2004, se crea dentro de las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil una oficina exclusiva para este fin, la Unidad de Atención a la Población Vulnerable UDAP, que hoy hace parte activa de la estructura organizacional de la entidad. Que inician como unos programas aislados, van convirtiéndose en un tronco dentro de la vida de la registraduría. Precisamente no dependamos solamente de unos recursos externos y de unas contrataciones externas, sino que con unos recursos propios, dentro de nuestro propio presupuesto y dentro de nuestra estructura, no estamos pendientes de si llega y no llega, sino que hay un mínimo de atención para que además unas unidades móviles que son de propiedad de la registraduría no se queden paralizadas. Esto se volvió una gran sombrilla que cubre no solo a las personas en riesgo de desplazamiento, sino a las personas en extrema pobreza, afrodescendientes, indígenas, discapacitados. Aquí confluyen no solamente los dineros que aporta el Estado colombiano a través de la registraduría, que es un proyecto de inversión, sino cooperación internacional. Cooperantes internacionales representados hoy en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones OIM, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Organización Plan Internacional. Con organismos del Estado trabajamos con Acción Social y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con quien hemos venido construyendo, digamos, una relación de largo plazo para que en cualquiera de las campañas que realiza tanto el ICBF como Acción Social, nosotros estamos ahí presentes, diciendo que el primer logro que debe tener la persona es su documento de identidad y su identificación. El logro fundamental inicial es la identificación de todas las familias más pobres y desplazadas en Colombia, para lo cual Acción Social y la Registraduría han firmado un convenio de trabajo de modo que podamos avanzar en que todas estas familias, los 1.5 millones de familias a las que tienen que llegar a la red juntos, cumplan con ese logro. La falta de documentación es uno de los grandes obstáculos que los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan en su lucha contra la pobreza, la exclusión social y la competitividad. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el 10% de la población no tiene documentos que acrediten su identidad. De acuerdo a UNICEF, el 11% de niños de 0 a 5 años no son registrados. Se estima que alrededor del 14% de la población infantil de Latinoamérica no es registrada al momento del nacimiento. Hay otros países donde es solo el 1% y hay países donde es el 30 y tantos por ciento, 32% por ejemplo en Paraguay o 35% en Nicaragua. Según estas mismas estadísticas, en Colombia el 42% de la población vive en condiciones de pobreza, especialmente en departamentos de difícil acceso como el Cauca, por donde hoy, en una lancha de apenas 12 metros de largo, navega una brigada de la UDAP para llevar identificación al corregimiento San Antonio de Yauré. En un momento continuamos con
las rutas de la identidad. ¿Su amarilla? Saca tu amarilla para que no te saquen la roja. Reclama tu cédula nueva antes del 30 de julio. Averigua dónde está en www.registraduría.gov.co o marca al 357-8240 o 195 en Bogotá y 018-052-1112 en el resto del país. Recoge la OPI del servicio voluntario a domicilio y todos ganamos. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. Reclamar su cédula nueva es muy fácil. Consulte en www.registraduría.gov.co o marque al 357-8240 o al 195 en Bogotá o al 018-052-1112. Reclámela o pida servicio voluntario a domicilio. El 30 de julio vencen las cédulas blancas, laminada y café plastificada. Reclame la nueva ahora, es suya. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil continúa con las rutas de la identidad. Durante los últimos 10 años, la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAF de la Registraduría Nacional del Estado Civil ha llevado identificación a población vulnerable, como lo hace hoy en Cauca, navegando en una lancha de apenas 12 metros de largo para llegar al corregimiento San Antonio de Yauré. A la vez que dejan atrás las zonas turísticas de Huanchaco, Ladrilleros y El Tigre, se enfrentan a las olas del que es considerado el cuerpo de agua más grande del mundo, el Océano Pacífico. Cuando empiezan esas olas de una fuerza impresionante donde el agua nos caía en la cara, no podíamos ver, y adicionalmente coincidió con que en ese momento salían unos barcos muy grandes y obviamente eso hacía que las olas eran mayores. Y en ese proceso duramos, como en el proceso de adaptación, aproximadamente una media hora donde ya dijimos, o nos adaptamos o seguimos. Y siguen durante 3 horas y media más hasta encontrar la desembocadura del río Micay, una de las principales corrientes hídricas del departamento del Cauca. A diferencia de otras jornadas, este recorrido de casi 6 horas es uno de los más cortos que han tenido que emprender los funcionarios de la UDAF. Hay lugares difíciles, por ejemplo, hay un lugar en Cubará, Boyacá, que se llama Agua Blanca. Para llegar a este sitio nos tocó desplazarnos con la unidad Bogotá-Arauca vía aérea. De Arauca por carretera, 4 horas hasta Cubará, y de Cubará a un punto limítrofe para llegar a ese resguardo, aproximadamente como de 45 minutos en una buseta. De ahí el recorrido fueron aproximadamente 5 horas en mula. Y es que en los 10 años de operaciones de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAF, se han realizado más de 550 campañas, beneficiando a más de 780.000 colombianos en situación de vulnerabilidad. Muchas veces llegamos a un sitio y solamente encontramos que hay que hacer 30 registros civiles. Uno esperaría que fuera una cantidad impresionante. Para nosotros 30 registros civiles, registrar 30 personas es un gran número. Es muy grande. O sea, aquí no se mira y no se ve el valor económico que tiene o el gasto presupuestal de la campaña, sino el poder capturar la información de una persona, el poder registrarla y que entre a la vida jurídica. Parece como un sueño llegar a poder materializar estas intervenciones y los llenan a uno de una satisfacción que llena totalmente los sentidos, porque si llegamos a una comunidad indígena donde nunca el Estado había hecho presencia, donde ninguno de esos ciudadanos, esos colombianos en esa condición de vulnerabilidad habían tenido la oportunidad de tener su documento de identidad, pues se siente uno de un cariño, de una sensación tan espectacular de brindarles esa oportunidad a esos colombianos que están en esa situación de vulnerabilidad especial.